histología del sistema digestivo y la idea es poder complementar la práctica y ser una herramienta de ayuda para el reconocimiento de órganos en esta. Entonces, como una pequeña introducción, el sistema digestivo también es conocido como el tubo digestivo y por eso puse esta imagen donde normalmente no se representa de esta manera, pero ayuda a llevar esa idea, donde es un tubo literalmente que va a sufrir ciertos cambios estructurales que van a permitir cumplir las funciones de este. Esos cambios estructurales vamos a verlos en histología en las capas que lo componen. Entonces es un tubo que va desde la cavidad oral hasta el ano y en este va a tener unas tres capas principales donde vamos a describirla en cada órgano y la descripción de estas capas en cada órgano nos va a poder permitir ver las diferencias y poder reconocerlos. Entonces, la capa más externa, que es esta capa azul oscura, que está esta capa azul oscura que está señalada con este punto es la mucosa, debajo va a estar la submucosa, como el mismo nombre lo dice, después va a estar la muscular y esta parte del bordecito que no está señalado puede ser serosa o adventicia dependiendo si es un órgano recubierto por peritoneo o no está recubierto por peritoneo en el recorrido que va a hacer de la cavidad oral hasta el ano. Entonces, llevándonos esta idea en la cabeza, vamos a poder ver qué es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar estas tres capas y estas tres capas nos van a permitir diferenciar los órganos. Entonces, acá vamos a hablar de estas de una manera más, más concreta, donde vamos a ver la mucosa, que va a estar compuesta por el epitelio de revestimiento, por una lámina propia y una muscular de la mucosa. Esta muscular de la mucosa es la que le permite adoptar ciertas formas a la mucosa y permitir esa absorción o esa secreción en algunas partes del sistema. Está la submucosa, que está compuesta de tejido conectivo laxo, y vamos a ver que es un tejido conectivo mucho más predominante en células que en mismas fibras. Es una forma de recordarlo. Y la muscular externa, compuesta por dos capas de músculo, una circular interna, una longitudinal externa. Y acá también es un sitio donde se van a ver bastantes cambios a medida que vayamos avanzando en el sistema digestivo. Y por último la externa, que puede ser serosa o adventicia, dependiendo si está o no recubierta por peritoneo. Entonces serosa, cuando está recubierto por peritoneo, que es un tejido conectivo laxo revestido por mesotelio, y una adventicia, cuando no está recubierto de este y es un tejido conectivo laxo únicamente. La mucosa a su vez puede ser protectora, secretora, absortiva y protectora, perdón, dependiendo del órgano del que estemos hablando y según la función vamos a poderlo ir asociando. Acá en esta tabla lo que se está tratando de plasmar es un resumen muy, muy conciso de las características principales y generales de todo el sistema digestivo según sus capas. Entonces la mucosa puede ser una protectora donde vamos a encontrar un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, una secretora con sus glándulas dependiendo de dónde vamos a estar, una absortiva, una protectora y absortiva. Y la lámina propia, GALT, donde es el tejido linfoide asociado a mucosas o el tejido linfoide asociado al sistema digestivo y un tejido conectivo laxo areolar. Digamos, en este caso se van a poder encontrar unos nódulos linfoides o un tejido linfoide difuso dependiendo del órgano donde estemos. Y eso también va a adoptar ciertos nombres. La muscular de la mucosa es un músculo liso involuntario y permite el plegamiento de la mucosa, permitiendo secreción y absorción. La submucosa, que es un tejido conectivo laxo, y va a contener el plexo submucoso o plexo de Meissner, donde se inerva la muscular de la mucosa, y una muscular externa que también tendrá su plexo, plexos parasimpáticos. Este será el plexo de Auerbach y tiene una función que es la contractibilidad peristáltica. Y la ausencia de este plexo mientérico al nacimiento también representa ciertas patologías. En algunos puntos del video vamos a poder ver unas pequeñas correlaciones clínicas. Y una capa externa, como decía, depende si está recubierto o no de peritoneo. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cuáles son los primeros puntos al estar en la placa para poder reconocer el órgano? Primero vamos a buscar la mucosa para ubicar el órgano o tener más o menos un 90% del diagnóstico del órgano y el resto de la placa para ubicar la región en algunos órganos o darnos los criterios de diagnóstico con el que podemos soportar lo que buscamos o lo que encontramos en la mucosa. Entonces empecemos con el esófago. El esófago va a tener un trayecto que va desde la cavidad oral hasta el estómago y en ese trayecto va a ir teniendo ciertos cambios que tenemos que correlacionarlos con la función y lo que está haciendo para poder recordarlos y no solamente memorizar, sino entenderlos. Entonces,
vemos que va la región superior, la región media y la región inferior. Y tenemos, cuando veamos la placa de esófago y reconozcamos el esófago, podemos verlo como, tenemos que escribirlo como órgano y región. Entonces, acá les dejo este resumen, pero algo que quiero resaltar para no leer todas las tablas es la muscular propiamente dicha, o la muscular externa, pero es mejor decirlo muscular propiamente dicha. Es el músculo estriado, que es en la región superior, ya que es un músculo que continúa el cricofaringio y es estriado. Eso solamente se encuentra en la región superior y en la región inferior vamos a ver el músculo liso. En la región media se ve algo de los dos, pero es más frecuente encontrar o región superior o región inferior. Esto es la muscular propiamente dicha, es la que nos va a dar el criterio final para saber en qué región estamos. Y para saber si estamos en esófago o no, es la mucosa. El epitelio estratificado plano no queratinizado es un criterio de diagnóstico del esófago y es diferencial. Entonces, vamos en la placa, veamos esto. Acá no se puede hacer el acercamiento, pero acá, vamos a verlo, acá abajo, en esta parte, se está viendo que todo esto es la mucosa. Entonces, primero la buscamos, que es el primer paso, y vemos que es epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces ya sospechamos que es el esófago. Acá vemos la submucosa, acá vemos la muscular propiamente dicha, es todo esto, que es músculo liso. Acá vemos las glándulas propiamente las glándulas esofágicas propiamente dichas y todo esto es la muscular externa. Entonces tenemos que irnos después de la mucosa, irnos a la muscular y para poder saber la región. Acá, aunque no se puede hacer el acercamiento, se ven que los núcleos están a la periferia, donde podríamos ya inferir que es un músculo estriado en corte transversal y un músculo estriado se ve en la región inferior. Entonces pondríamos órgano, esófago, región inferior. Y acá, algo que estábamos viendo acá, que son estas glándulas esofágicas. Estas glándulas esofágicas se escriben como glándulas esofágicas propiamente dichas y su clasificación es tubular compuesta. Se pueden ver, sobre todo en la lámina propia, al final en la región inferior, unas glándulas esofágicas cardiales, porque ya vamos a ver que se va a continuar con la región cardial del estómago. Es apenas comprensible que estén en la región inferior porque está haciendo esa conversión la mucosa para el estómago. Entonces, estas están descritas, pero algo que sí vamos a encontrar son las glándulas esofágicas propiamente dichas. Acá hacemos un acercamiento donde vemos lo que les decía. Si vemos este corte transversal, podemos ver los núcleos a la periferia y los núcleos a la periferia nos permiten saber que es un músculo estriado. Y acá vemos otro ejemplo, creo que esta imagen está en las imágenes de repaso en el aula. Y lo que dice, entonces el primer paso es, vamos a buscar la mucosa. En la mucosa encontramos un epitelio plano estratificado, no queratinizado, sospechamos que es esófago, ahora vamos a saber la región. Y la región acá no se puede ver realmente, pero, pero si hacemos un acercamiento, que creo que acá lo tenemos, vemos lo mismo, núcleos a la periferia, e incluso se ven algunas estrellas, por lo que sabemos que es un músculo estriado región inferior. Acá incluso es interesante este corte porque acá podemos ver el plexo de Meissner, que está entre la circular interna y la longitudinal externa. Acá también me quiero volver porque vemos acá las glándulas esofágicas propiamente dichas, vemos la muscular de la mucosa, vemos una lámina propia bien definida, vemos una submucosa también muy bien definida. Acá vemos las glándulas tubulocinales compuestas más de cerca, que son estas mismas. Y acá vemos un corte de la muscular propiamente dicha, pero no alcanzamos a ver que si es liso o estriado. Acá en este corte, que si son observadores ven que hay un infiltrado de células, posiblemente sea inflamatorio. Este corte es de una respuesta inflamatoria, pero pues permite ver, si no nos fijamos en eso, permite ver el esófago, el un corte interesante porque casi podemos ver un músculo liso, entonces sabemos que estamos en región superior, vemos las esofágicas propiamente dichas, vemos la muscular, vemos la clave, el epitelio estratificado plano queratinizado, y si nos acercamos podemos ver acá
solamente en este corte longitudinal de la circular interna podemos ver que es liso, pero si nos acercamos vamos a ver los núcleos centrales, los que nos confirman. Entonces, esófago y región superior. Acá vemos otro corte con bastante infiltrado. Este infiltrado celular no es normal, sería de una respuesta inflamatoria, pero acá solo es para poder ver el corte. Incluso en esta parte de acá arriba podemos ver que es un músculo liso en corte longitudinal. Acá lo mismo, nos vamos a la mucosa, vemos el epitelio estratificado plano no queratinizado, vemos la lámina propia, la muscular de la mucosa, vemos la muscular propiamente dicha, y a pesar de que acá no podemos acercar, nos acercaríamos y veríamos si es estriado o liso para saber la región. Acá una pequeña correlación clínica, les decía que la ausencia del plexo de Auerbach, de este plexo parasimpático, genera patologías. En este caso es una calasia esofágica, vemos la gran hipertrofia muscular porque como no se está haciendo ese peristaltismo, no se está moviendo el músculo, se compensa con hipertrofia, con fuerza para poder propulsar la comida, y esa hipertrofia puede incluso tapar, entre comillas, el corazón. Esta es la calasia esofágica y vemos una pequeña correlación clínica. Ahora la unión gastroesofágica. Si tenemos la suerte que en algún corte podamos irnos a los extremos y ver una unión gastroesofágica, sabríamos que estamos en la región inferior. Sin embargo, para los criterios de diagnóstico es importante saber de qué está compuesta cada región. En esta unión gastroesofágica es claro y es evidente que es el esófago por el epitelio estratificado plano no queratinizado, y porque ya como vamos a ver más adelante podemos empezar a ver las glándulas cardiales, las fositas gástricas características, y acá lo que les decía, en la lámina propia se empieza a ver como esa conversión de glándulas cardiales poco a poco, esa evolución y ese cambio de la mucosa, por lo que sí se puede describir glándulas cardiales en la región inferior, pero no son propias del esófago, a pesar de que están ahí, son simplemente un cambio de la mucosa hacia el estómago. Acá podemos ver músculo liso, y algo que es importante es ver, acá no se alcanza a ver, vamos a ver si tenemos otra unión, sí, acá sí, vemos ver cómo el músculo, la musculatura de la mucosa también va haciendo el cambio. Y acá, que era una musculatura propiamente dicha delgada en el esófago, porque realmente no estamos secretando, no estamos absorbiendo nada, se va a ir engrosando a medida que va al estómago, porque ahí sí va a requerir en la función absortiva y de secreción. Entonces acá podemos guiarnos, es por el cambio de mucosa predominante. Eso es un criterio diagnóstico importante para una unión gastroesofágica, el cambio en la mucosa y el engrosamiento progresivo de la muscular de la mucosa. Y entonces ahora seguimos con estómago. Acá vamos a ver, después del esófago, el estómago, y acá tratemos de recordar un poco las funciones del estómago para saber qué es lo que vamos a ver y por qué lo vamos a ver, y así reconocerlo. Entonces acá estas dos imágenes nos permiten ver una visión un poco tridimensional para poder entender la mucosa gástrica, que es un poco compleja al verla en el corte. Entonces, antes de describir los tipos de glándulas, vamos a ver el epitelio. Este epitelio, y acá se ve bien, es un epitelio cilíndrico simple, el epitelio que recubre toda la mucosa gástrica. Y ese epitelio tiene unas células, y esas células cilíndricas son llamadas células mucosas. Mucosas, como el nombre lo dice, producen moco, y ese moco es alto en bicarbonato y en potasio, porque recordemos que el estómago tiene un pH muy bajo, un pH ácido, y hace un microambiente muy denso para unas células como las células epiteliales. Por eso, además, la tasa de recambio de esta mucosa es aproximadamente cada 48 horas. Pero, mientras tanto, esa producción de moco es lo que permite la integridad de la mucosa. Una pequeña correlación clínica es que cuando fallan estos mecanismos, porque el moco no es el único mecanismo de defensa de la mucosa, producen, digamos, el tipo de úlceras gástricas. Pero bueno, sigamos. Entonces vamos a ver una característica principal también de la mucosa del esófago, histológicamente importante y se ve y ayuda a diferenciar las regiones, son estas que son las foveolas o fositas gástricas. Y estas foveolas o fositas gástricas, en la base de estas es donde las glándulas van a secretar sus productos a medida y dependiendo de cada capa. Acá, por ejemplo, estamos viendo que nos están hablando ya de tipo de células, y eso ya es una región específica del estómago que vamos a tratar más adelante. Pero bueno, entonces la idea es que vean que acá, se ve mejor, hay unos pliegues incluso que se ven macroscópicamente en el estómago,
y esos pliegues se van a estar por las foveolas gástricas y esas foveolas son donde las glándulas en la parte basal van a secretar sus productos. Y todo esto recubierto por un epitelio que es un epitelio cilíndrico simple. También vemos la muscular de la mucosa, la lámina propia. En este caso, y ya como no veíamos que era en el esófago, acá ya empezamos a ver la diferencia. Todo esto, todo lo que recubre las glándulas, acá en la mitad, esto en la mitad, por acá, esto es la lámina propia en la mitad de las glándulas. Ahora sí vemos la muscular de la mucosa, acá la submucosa, la muscular externa o muscular propiamente dicha, y que va a tener un cambio diferencial e importante por el movimiento de la función peristáltica del estómago, y acá lo vamos a ver, pero ya más adelante lo vemos mejor, es la capa oblicua que se adiciona en esta sección del tubo digestivo. Y después vemos la serosa porque este es un órgano recubierto por peritoneo. Entonces, acá lo mismo, damos un pequeño resumen de las características estructurales de cada región. Y acá hacemos una pequeña anotación, es que los anatomistas dividen el estómago en cardias, en fundus, cuerpo, antro y píloro, pero en histología, el fundus y el cuerpo son muy parecidos y casi indistinguibles histológicamente, se describe como región fundocorporal. Entonces, cuando encontremos el estómago, vamos a describir estómago como órgano y en región cardias, fundocorporal o píloro, según lo que encontremos. Entonces, vemos como primera característica importante a resaltar la muscular propiamente dicha, donde se encuentra una oblicua interna. Sin embargo, el plexo de Auerbach sigue estando entre la circular interna y la longitudinal externa. Y la diferencia importante para diferenciar cada región, en este caso, va a ser la mucosa. Acá es importante recordar que en la lámina propia hay linfocitos libres, un tejido linfoide difuso. Se pueden encontrar nódulos, pero no es lo común ni fisiológico porque estaríamos ya hablando de gastritis cuando se encuentran nódulos. Entonces, fisiológicamente estamos hablando de que solo se puede encontrar tejido linfoide difuso. Y vamos a empezar con la región cardial. Las glándulas cardiales están limitadas a una región estrecha del estómago, muy pequeña. De hecho, la vemos acá y es prácticamente solamente lo que recubre el esófago. Y como primera característica importante es que las foveolas que les estaba comentando, que son, como el mismo nombre lo dice, foveolas, fosas, son como evaginaciones, por decirlo de alguna manera. Estas son foveolas. En esta región del estómago son muy cortas. Veámoslo como que hasta ahora están empezando a formarse, entonces están cortas. Para poder recordarlo, por ejemplo, vean esta, cortas. Y acá podemos ver ya la submucosa prominente, una lámina propia que está metida entre las glándulas, por lo que no la podemos señalar, pero si hacemos un acercamiento la podemos ver. Y una muscular de la mucosa, acá todo esto es muscular de la mucosa, acá se ve mejor, acá se ve mejor. Y una muscular propiamente dicha. Acá veíamos que la mucosa cardial son unas tubulares, tortuosas, pueden estar o no ramificadas. Recordemos que también es la mucosa poco a poco, según la región, se va a ir cambiando, entonces podemos encontrar características de digamos, una característica de fundo corporal en la mucosa cardial, pero para poder identificar la región, tenemos que guiarnos por lo que es más prominente, por lo que predomina, por lo que hay en mayoría, y no guiarnos porque encontramos una glándula que era cardial, entonces dijimos que era cardial, pero resulta que viéndolo todo en contexto habían más glándulas fundocorporales, entonces no, puede que encontremos unas de otras porque es un mismo órgano y los cortes a veces no son perfectos, pero guiémonos por lo que predomina como consejo principal. Entonces acá es importante que en la región cardial las glándulas son lo mismo, tubulares, tortuosas, pueden estar o no ramificadas, lo normal o lo que se predomina es que no estén ramificadas, pero es importante recordar que acá vemos acá las fositas gástricas, las fosas, porque son fosas, recordemos las cosas por el nombre, son cortas, pequeñas, no predominantes, hasta ahora se están formando. Recordemos que estamos en una parte inicial, por lo que es un criterio de diagnóstico. Acá vemos una región cardial. Acá lo mismo, vamos a irnos a los extremos del corte y ver si hay una unión o no con el esófago y ya nos diría exactamente qué es cardias, pero
Acá es interesante este corte porque se ve muy bien y porque acá podemos ver incluso algunos cortes transversales y a veces se puede presentar y nos confunde, pero miren acá vemos una foveola muy pequeña, característico de cardias. Esas son glándulas tubulares, lo que quedaron cortadas. Y vemos una muscular propiamente dicha. Algo que es característico del estómago es la densidad en glándulas. En ningún otro órgano se ve la cantidad de glándulas por la función tan importante secretoria. Una muscular propiamente dicha gruesa, más gruesa que en el esófago e incluso en algunos órganos. Una muscular externa, muscular propiamente dicha también muy gruesa, incluso se le agrega una tercera capa, como estábamos hablando. Entonces, para saber el estómago, en este caso también nos vamos a la mucosa y la mucosa nos tiene que decir tanto el órgano como la región. Y para saber que es estómago es por la densidad de glándulas. Acá las vemos cortadas, pero se ven muchísimas. La lámina propia acá se la podemos ver que está metida. Entre todas sacamos la región gastroesofágica perfecta. Las glándulas cardiales se empiezan a formar. Y lo mismo, las fositas pequeñas. Le vamos a sacar un corte un poco más hacia la izquierda para complementarlo. Y lo mismo, vemos que la característica principal, fositas muy pequeñas. Acá no alcanzamos a ver la muscular externa, pero bueno, acá sí y acá comparémoslo para que lo podamos ver. Es una imagen de Netter que lo usan en morfología. Y vemos acá la circular interna, longitudinal externa y una oblicua, perdón, donde ya entendemos y podemos asumir la importante acción peristáltica que tiene el estómago y el movimiento. Acá las vemos. Pero histológicamente hay que describirla como un criterio de diagnóstico porque es el único órgano que tiene estas tres capas, pero histológicamente no se pueden diferenciar la oblicua interna de la circular interna y de la longitudinal. Sin embargo, como el plexo de Auerbach sigue estando ubicado entre la circular interna y la longitudinal externa, puede ayudarnos a ubicarnos, pero no es necesario que lo identifiquen cada capa porque prácticamente son indistinguibles. Acá vemos una unión gastroesofágica donde es que mejor se ve la región cardial porque igual es una región muy pequeña, muy corta, como lo vieron en la primera descripción. Y acá podemos ver, esto es un corte, traté de tenerlo más parecido a lo que vemos en el laboratorio. Vemos el epitelio estratificado plano, no queratinizado característico del esófago. Y vemos acá la densidad, es que vean, esta es la densidad de las glándulas del estómago. Es algo que nos va a ayudar a identificar el órgano porque no se ve en otro lugar. Esto puede ser un poco un corte transversal, pero no. Por el corte no se alcanza a coger todo. Vemos la lámina propia y vemos lo que les digo, unas fositas gástricas muy pequeñas y unas túbulos señales que pueden estar o no ramificadas, pero por el corte a veces puede que ni siquiera veamos las ramificaciones o las tubulares como tal. Y sí, nos guiamos, miren esas fositas pequeñas, pequeñas, hasta ahora se están formando. Y acá vamos. Acá empezamos con la región fundocorporal. Esta región es muy descrita y es importante que la sepamos reconocer porque primero es la más predominante del estómago y acá vamos a ver unas glándulas fúndicas que se les puede hacer conocidas porque cuando vimos tejido epitelial glandular se mencionan porque son las típicas tubulares ramificadas simples y por las células que lo componen. Entonces acá vamos a ver dos tipos de células que son importantes, que son la célula parietal y la célula principal. Entonces, acá, después de la región cardial, vamos a hablar de la región fundocorporal, que habíamos descrito que era la unión del fundus y del cuerpo descritos anatómicamente, pero que histológicamente no se diferencian por lo que se describe como fundocorporal. Entonces, encontramos estómago, hacemos el diagnóstico del estómago y como región fundocorporal. Entonces, acá vamos a hablar primero de las glándulas fúndicas y como una función muy general, las glándulas fúndicas producen el jugo gástrico del estómago y es muy importante. Las glándulas fúndicas cubren todo el estómago excepto las pequeñas regiones del cardias que ya vimos y del píloro que ya vamos a ver después. Estas glándulas fúndicas en su clase de tejido epitelar glandular las pueden recordar porque es el ejemplo clásico de una tubular simple ramificada. Recordemos tubular por la forma, simple porque solo tiene un conducto de excreción y ramificada porque se ramifica como el mismo nombre. En ese simple o conducto excresor es la foveola gástrica o la fosita gástrica
y la glándula se va entonces, acá vamos a ver, esta es la fosita gástrica y la glándula entonces va a estar, se extiende desde el fondo de la fosita gástrica hasta la muscular de la mucosa, estaría en esta parte. Entonces vamos a escribir las pequeñas partes. Está el istmo, donde se escriben las células madre gástricas o stem cells. Y acá, aunque se van a ver otras como en el cuello de la glándula, acá señalado las células del cuello, vamos a escribir dos células importantes que se pueden diferenciar histológicamente. Bueno, aparte de eso, y antes también se han descrito las células neuroendocrinas, que pueden ser abiertas o cerradas, pero histológicamente son muy difíciles de distinguir. En algunos libros dicen que se puede distinguir, pero en los cortes normales normalmente no se pide que se distingan y no estaría segura de decir que esta es una célula neuroendocrina. Pero en común vamos a hablar de las células principales y las células parietales. Las células principales normalmente están ubicadas en el fondo de la glándula y como acá el esquema lo representa, son basófilas, muy basófilas, y son las células que secretan el pepsinógeno, que al tener contacto con el microambiente gástrico va a ser la pepsina, que es una enzima proteolítica en la fisiología digestiva, y son estas. Después vamos a hablar de las células parietales, que van a estar en el cuello, van a estar también en el istmo, y son las células que tienen los receptores importantes para la gastrina, receptores histamínicos, acetilcolínicos, que tienen bombas de protones, y de hecho son las células que son un blanco farmacológico para, por ejemplo, los inhibidores de protones, conocidos comúnmente como el omeprazol. Entonces son una célula blanca, célula muy importante, porque son las que mantienen el sistema ácido del estómago, el microambiente ácido, entre comillas, para dar una función muy general de estas células. Estas células, a diferencia de las principales, son muy acidófilas. Acá las podemos más o menos reconocer y se ven muy bien en cortes histológicos, tanto las principales como las parietales. Entonces, haciendo ese pequeño recorderis, esa pequeña descripción de las glándulas fúngicas, ahora sí vamos a ver la histología. Entonces, acá vemos primero cómo sabemos que es el estómago por la densidad de las glándulas. Acá, dependiendo del corte, pero en la región fondocorporal sí se pueden encontrar unas células tubulares, simples, ramificadas, que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, aparte de las células que ya les acabo de mencionar, características de esta sección. Incluso acá se alcanzan a ver la acidofilia de algunas células y la basofilia en las bases de las glándulas, característico de lo que estábamos viendo que eran las células principales. Acá, como veíamos antes en el cardias, acá sí se empiezan a ver, aunque acá no se manifiesta mucho, sí se empiezan a ver un poquito más profundas las fositas gástricas, que nos ayuda a identificar. Pero acá la principal ayuda para identificar esta región son las células y las glándulas fúngicas. Vamos a ver en la siguiente imagen. Vemos unas fositas gástricas mucho más profundas. Acá. Y vemos, miren, las glándulas se ven perfectas. Y en la base, acá vemos la basofilia de las células principales. Vemos acá, miren, acá vemos una fórmula de una tubular simple ramificada. Vemos algunas células acidófilas que nos ayudan a ver qué pueden ser las células parietales. Y acá miren, en esta sección, no sé si se alcanzan a ver, se puede ver cómo en la base están toda la basofilia de las células principales y algunas células acidófilas, que sabemos que son las parietales. Acá, si ven el cambio de, entre comillas, de colores, nos ayuda a diferenciar esta sección del estómago. Aparte de la densidad de glándulas, acá sí crece bastante. Por ejemplo, vemos todo esto que estamos viendo acá es mucosa. Esto no se ve en ninguna otra parte del sistema digestivo. La densidad y la prominencia, entre comillas, de la mucosa. Entonces, acá podemos guiarnos por el cambio de colores, miren. Y si nos vamos y nos acercamos mucho, en la base de todas las glándulas van a estar esa basofilia, que podemos decir que son las células principales. Pero como criterio de diagnóstico tenemos que decir glándulas tubulares simples, ramificadas,
las foveolas gástricas, características, pero este cambio de colores es más como un consejo, como una forma personal de identificar las que les puede ayudar más que un criterio de diagnóstico. Pero la idea es que cuando vean esta densidad de mucosa se vayan y puedan verlo a mayor aumento para poder ver o esto que vemos perfecto, la ramificación de las glándulas, una tubular simple ramificada, acá también, vemos esas foveolas gástricas, esas foveolas o fositas gástricas más profundas y vemos todas estas glándulas acá, miren, basofilia de células principales, la acidofilia en las regiones más cercanas al cuello, al istmo de las células parietales, que nos puede ayudar a identificar. Acá en este corte se puede ver, aunque no está en la mejor definición, se puede ver muy bien las tubulares ramificadas y importante el diagnóstico de toda esta mucosa y de las glándulas y de los tintes que podría ser o la basofila o la acidofilia que ya hemos visto. Acá ya vamos a ver la región del píloro y en la región del píloro es importante acá, igual que en las regiones más extremas que estábamos viendo antes el cardias, acá, en este caso el píloro, la importancia de ver las fositas gástricas. Acá es la región en que pueden ocupar hasta la mitad de la mucosa. Las foveolas gástricas son muy profundas y nos ayuda a diferenciar una menor prominencia de las glándulas que veíamos. Acá veíamos la mayor densidad de glándulas. Acá incluso podemos identificar las células de las glándulas. Acá no tanto. Las glándulas están restringidas a la parte más basal de toda la mucosa. Miren, todas las glándulas están restringidas a la parte más basal, cosa que no veíamos en la región fundocorporal. Todo esto son glándulas. Y de aquí para arriba, todo esto que estamos viendo son foveolas gástricas. Entonces, una característica principal y un criterio diagnóstico de la región del píloro es la profundidad que puede llegar a ocupar la mitad de la mucosa del píloro. Acá vemos que están señalando en este corte, que puede estar parecido a lo que vemos en el laboratorio, la profundidad de las foveolas en la región del píloro y vemos como las glándulas están restringidas a una parte basal. Acá sí podemos ver una muscular de la mucosa y una muscular externa, una muscular propiamente dicha importante. Acá en esta región nos basamos mucho y me basé en explicar la mucosa porque es lo que nos permite diferenciar tanto el órgano como la región, pero los criterios de diagnóstico, como en un principio los dejamos resumidos en las tablas que quedan ahí para ustedes en las diapositivas, son lo que nos permite después describir cuando nos pidan describir el órgano. Ahora seguimos con el órgano intestino delgado, que es el siguiente al estómago, y acá vamos a ver tres regiones anatómicas, que es el duodeno, el yeyuno y el ilion, pero histológicamente, al igual que pasa en la región fundocorporal, el yeyuno y ilion se describe como una sola región porque histológicamente no hay muchas diferencias. Entonces, órgano, intestino delgado, región, duodeno o yeyuno ilion. Primera sección vamos a ver el cambio o la diferencia drástica entre la mucosa del estómago y la mucosa del duodeno, vamos, en tanto en densidad, que es mucho menos densa, como en las células. En la anterior podemos ver las principales y las parietales, sus diferencias. En la mucosa, acá podemos ver las células, los enterocitos, las células M, las células enteroendocrinas, las células calciformes, muy características, y ese cambio de células también nos puede ayudar a distinguir. Pero acá la clave no es la mucosa, sino la submucosa por la presencia de las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner son unas tubulosinales ramificadas que producen moco. Al ser glándulas mucosas son muy claras y ese moco es rico en bicarbonato que va a ayudar a neutralizar el ácido y la pepsina gástricos que veíamos en el anterior órgano. Este moco es alcalino y también produce la lisozima, que es un antibiótico natural, entre comillas, antibiótico biológico, y también el factor de crecimiento epidérmico, además de la inmunoglobulina A. Pero dejando a un lado la fisiología, acá lo que nos va a ayudar a ver es las células mucosas, y para reconocer el duodeno es importante ver la submucosa. Es un criterio diagnóstico y es el criterio diagnóstico principal. Entonces acá la clave es irnos a la submucosa. Pero bueno,
También es un órgano recubierto de peritoneo, entonces es serosa. Y acá la lámina propia del intestino delgado sí es predominante porque la lámina propia tiene el GALT y este es prominente en toda la lámina propia de todo el intestino delgado. Acá puse una microscopía electrónica porque nos ayuda a ver las vellosidades. Antes veíamos en el estómago unas fosas, unas invaginaciones, por decirlo de alguna manera. Acá vamos evaginaciones hacia arriba. Estas vellosidades lo que nos van a ayudar es poder ampliar la superficie de absorción. Acá se ven en el corte. Y ahora vemos, acá vemos el epitelio. Ahora sí, en las glándulas, acá no podemos hacer el acercamiento, pero en las glándulas, miren, vemos las células mucosas calciformes clásicas que nos pueden ayudar a diferenciar esta mucosa de otros órganos, como veíamos en el estómago con las células principales y parietales, acá las calciformes. Y si estuviéramos en el microscopio, si hacemos un cambio de luz y un acercamiento, podemos ver ese borde de microvellosidades, conocido como también una chapa estriada o borde o chapa estriada de microvellosidades características de los enterocitos que son exclusivos del intestino delgado. Entonces, si nos vemos en el microscopio, vamos a acercarnos a hacer ese cambio, ese juego de luz y podemos ver ese borde o chapa estriada que brilla. Sin embargo, acá sí podemos guiarnos de las células calciformes y el criterio principal de diagnóstico para saber que estamos en duodeno, estas glándulas conocidas como las glándulas de Brunner. Todo esto es lo que nos ayuda a identificarlo. Sin embargo, podemos ver esa mucosa, como esa producción de moco tan importante, lo vemos en las células claras que nos ayudan a identificar. Acá vemos un corte, otro corte donde podemos ver submucosa, glándulas de Brunner, característico principal del duodeno, sabemos que es duodeno. Y acá nos podríamos ver, incluso que se alcanza a ver un poquito este borde de microvellosidades importante del enterocito. Listo. Ahora pasando del duodeno, vamos a ir al yeyuno ilion. Y entonces ponemos órgano, intestino delgado, región, yeyuno ilion. Acá también les dejo el cuadro de la mucosa. Vemos, aparte de las criptas de Lieberkühn, que eran las glándulas, también vemos las válvulas de Kerrin, perdón la pronunciación, que se pueden ver hasta macroscópicamente y son estos pliegues circulares. Todo esto es para aumentar la superficie de absorción. Y también las glándulas acá son tubular simple y las vellosidades son más cortas. Acá podemos ver las placas de Peyer, características de yeyuno ilion, y acá donde empezamos a ver que en la lámina propia el tejido linfoide y el GALT, el tejido linfoide asociado al intestino delgado, asociado a mucosas o asociado al sistema digestivo es prominente. Estas placas de Peyer son un tejido linfoide nodular que se ven tal cual como el nombre, placas. Y vemos una muscular de la mucosa delgada, serosa porque sigue estando recubierto por peritoneo, una muscular propiamente dicha es circular interna, longitudinal externa, normal. Acá vamos a ver una característica importante que son las células de Paneth y se pueden identificar histológicamente por los gránulos apicales, donde estos gránulos apicales lo que tienen es lo que decíamos que era el antibiótico biológico o el antibiótico natural, que son por unas lisocimas, unas alfa-defensinas que se ven como de un tipo color rojo. Ya las vamos a ver. Entonces, esto es un intestino delgado, un corte que nos puede ayudar a ver. Todo esto que vemos entre las glándulas es lámina propia. Si ven la submucosa, esto es submucosa. Esto que veíamos acá, que son los pliegues circulares o las válvulas de Kerrin, estos pliegues que se ven macroscópicamente hacen que la mucosa tenga esta forma. Y debajo, siguiendo esta misma forma, está la muscular de la mucosa. Y esto que en la mitad, todo esto es la submucosa. Esto que está en la mitad, esto que estoy señalando, vamos a verlo de otro color para que se vea mejor. Esto que está en la mitad es la submucosa, que por esos pliegues circulares lo que hace es adoptar esa forma, y todo lo que estamos recurriendo, que acá se ve bien, es la muscular de la mucosa. Entonces, eso es para que lo vean de una forma macroscópica. Ahora vamos a ver algo más acercado. Como parte del intestino delgado sigue teniendo células calciformes que se ven. Miren, acá las podemos ver. Estas células calciformes. Y acá, si nos vamos a la parte más basal, vemos como esta coloración un poco roja.
que son las células de Paneth. Y se ven muy bien en los cortes histológicos. Acá las vemos circular y vemos estos glándulos apicales de la lisocima y defensina, que era lo que les estaba comentando, y alrededor de eso todo esto es lámina propia. Entonces acá un criterio diagnóstico, células de Paneth. Acá también, igual que en el duodeno, se puede hacer ese juego de la luz para poder el borde la chapa estriada o el borde de las microvellosidades. Acá los puse, estas son las microvellosidades, acá todo esto es la submucosa y acá sí se pueden ver algunas criptas. Se me olvidó mencionarlas, mírenlas acá. Todo esto es para aumentar la superficie de absorción. Algo que pueden ver cuando se corta transversal sobre todo es que las células calciformes, que se van a ver en todo el intestino prácticamente, es que tienen ese parénquima dentro, a pesar del corte siempre lo tendrán dentro. Y eso nos puede ayudar a un pequeño tip para diferenciar, digamos, del colon, ya vamos a ver más adelante, que tengan ese parénquima dentro. Células de Paneth, criterio diagnóstico, y seguimos. Acá les puse esta imagen para que vean cómo la submucosa se arrastra y por qué queda de esa forma, forma esas plicas. Acá, y acá sí se ve, estas son las placas de Peyer, tejido linfoide nodular, que es característico, importante y predominante en todo el intestino delgado, pero sobre todo en yeyuno ilion. Si las ven, es un criterio de diagnóstico de yeyuno ilion. Acá lo que les decía, vemos eso cuando está sobre todo en corte transversal. Acá si nos acercáramos podríamos ver esa coloración rojiza, entre comillas, que serían las células de Paneth, pero acá lo que quiero mostrarles es que algunas veces, sobre todo en los cortes, de pronto en laboratorio se ven transversales, pero acá, digamos, se puede ver como la lámina propia, la submucosa, mejor dicho, o si o el parénquima, para hablar bien, queda como por dentro de la célula, a pesar de que está en corte transversal. Vamos a ver más adelante, como comparativo, que en el colon, en corte transversal, nos podemos llegar a confundir y esto nos puede ayudar a diferenciar. Ahora sí, órgano colon. El colon también es característico las glándulas tubulares rectas, en este caso son glándulas tubulares rectas clásicas, mucosas de células calciformes únicamente. La lámina propia tiene agregados linfoides, bacterias comensales que forman parte de la microbiota del cuerpo, una muscular de la mucosa gruesa, una submucosa láctea y una muscular propiamente dicha muy desarrollada que incluso forma 3 bandas, criterio de diagnóstico, que son las tenias, y acá se ven las tenias, y recordemos que es un órgano de propulsión de las heces, por lo que la muscular tiene que ser predominante, tiene que ayudar para esa función. Y el serosa porque sigue recubierto de peritoneo. Acá vemos esa predominante muscular de la mucosa. No forma una tercera capa como en el estómago, pero sí tiene una conformación diferente en 3 bandas para formar lo que conocemos como las tenias, que en personas delgadas incluso se sienten en la palpación del abdomen. Acá vemos ahora sí un acercamiento a las glándulas del colon, que son únicamente, vemos las células calciformes y glándulas tubulares rectas, también clásicas, de haber mencionado en su clase de tejido epitelial glandular. Y sí, entonces acá seguimos el consejo, vemos mucosa, vemos unas glándulas tubulares rectas, mucosas y muscular propiamente dicha. Sabemos que estamos en colon y ponemos criterios de diagnóstico de una muscular muy desarrollada en 3 bandas. Acá vemos un corte más parecido y acá es lo que les decía con el comparativo con el intestino delgado, en que veíamos en un corte transversal podíamos ver como si estuviera el parénquima dentro. Acá es al contrario, el parénquima sigue estando fuera a pesar de que el corte es transversal y vemos las glándulas como por dentro. Nos puede ayudar a diferenciar si vemos un corte un poco confuso y no vemos unas glándulas formadas como para decir que es una tubular recta. Acá quise poner la ayuda como de una mandarina, porque si vemos estos transversales donde el parénquima queda por fuera y la glándula por dentro, como les mencionaba, una diferencia que nos puede ayudar es esto, que se parece a una mandarina, si lo vemos, por esta predominante de células mucosas, células calciformes. Acá lo mismo que vemos como si esas glándulas estuvieran saliendo acá porque el parénquima está quedando por fuera. Vemos otro corte y acá vemos un corte que
que puede ser parecido a los que están en el laboratorio. Vemos eso como si fueran tres bandas formando esa muscular propiamente dicha muy desarrollada para las tenias. Y acá vemos las glándulas tubulares rectas, acá se ven muy claras a pesar de que no hay muchas del colon. Y acá vemos la submucosa, muscular propiamente dicha, submucosa, y acá vemos la muscular propiamente dicha. Ahora sí, el apéndice secal. Recordemos que el apéndice secal sigue siendo parte del colon, entonces vamos a seguir viendo glándulas tubulares rectas, pero acá hay un criterio diagnóstico como el duodeno, que el duodeno, digamos, la submucosa, esa prominencia de glándulas. Acá vemos la lámina propia e incluso que las placas de Peyerl son tan grandes que se pueden extender a la submucosa. Por eso, y acá podemos ver por qué se dice que el apéndice secal puede ser un órgano inmunitario, hay teorías, por ese predominio dramático de células linfoides. Entonces acá nos ayuda a ver una lámina propia repleta, incluso que se extiende a la submucosa, con unas glándulas tubulares rectas como las del colon, pero en menor densidad nos puede estar indicando apéndice. Acá les dejo la tabla para que se repase, sigue siendo un órgano recubierto por peritoneo, por lo que es serosa, y acá vemos unas glándulas tubulares simples como el colon, menos densas, pero podemos ver esa prominencia dramática de las placas de Peyerl que incluso se extienden hasta la submucosa. Entonces, si vemos eso, el resto de la placa nos puede ayudar a identificarla. Glándulas tubulares rectas, menos densas, prominencia de linfocitos en el parénquima importante, una placa de Peyerl que está invadiendo incluso la mucosa, placa de Peyerl, si vemos el importante contenido linfoide, y acá podemos ver cómo está la mucosa como reducida, mucho menos densa a una parte, mientras que las placas de Peyerl son parte importante del parénquima. Entonces acá nos pueden ayudar a diferenciar el tejido linfoide. El recto también sigue siendo parte del colon, por lo que también seguimos viendo glándulas tubulares rectas de células calciformes, también en menor densidad, pero acá vamos a ver algo importante, que es que a medida que nos estamos acercando al final del tubo digestivo, también vamos a ver un epitelio estratificado plano no queratinizado, pero que a diferencia del esófago, el resto de la placa es lo que nos ayuda a diferenciar. Podemos ver la unión de la mucosa con el epitelio plano estratificado, pero no vamos a encontrar ni glándulas esofágicas, ni lo que nos permite indicar que es esófago. Entonces acá en el recto podemos ver esta unión y vemos acá primero el parénquima del colon, claro. Acá vemos la unión anorrectal y algo que es característico a diferencia de las glándulas del esófago, acá son las glándulas circunmanales. Esas glándulas circunmanales son unas tubulares ramificadas que se abren en los extremos de las columnas de Morgagni, que son los pliegues de la mucosa que ya vamos a ver, y son las que lubrican esta región, son unas apocrinas modificadas, que son estas. Entonces acá vemos el cambio de mucosa y la desaparición de la muscular de la mucosa, ¿no? Va desapareciendo la muscular de la mucosa. Y acá vemos el cambio de este parénquima al epitelio estratificado plano no queratinizado con estas glándulas circunmanales, un músculo. Acá vemos el acercamiento de estas glándulas circunmanales que son unas apocrinas modificadas. Vemos unas glándulas sebáceas, a diferencia del esófago donde no se ven estas glándulas, acá sí se ven, es una diferencia. Vemos este epitelio y listo. Entonces finalizamos.